Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mabel Los Calzos, soy docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de La Plata. Pertenezco al taller de estructuras Fares Lozada Langer y en este momento vamos a comenzar a presentar la segunda versión de la explicación de losas cruzadas continuas. Bueno, aquí tenemos el inicio del dimensionado de losas cruzadas continuas. Nosotros tenemos que, en este caso es un ejemplo en el cual tenemos losas que se encuentran con una situación de continuidad entre sí, con una luz de 6 metros según X y 5,10 según Y. Al nosotros dividir la luz mayor dividido la luz menor, nos da 1,18 m, por lo tanto se considera una losa cruzada. El siguiente paso es predimensionar el espesor. Para predimensionar el espesor es la luz menor, que en este caso es 5,10 según Y, dividido 55, porque es una losa cruzada continua. En el caso de que hubiera sido una losa simplemente apoyada, no continua, este coeficiente es diferente. Entonces este cociente nos da 0,09 metros, es decir, 9 centímetros. A esto le sumamos 2 centímetros de recubrimiento y nos da la altura total de la losa. Muy bien. Bueno. El siguiente paso sería realizar el análisis de carga, que tenemos en cuenta la altura total de la losa, que son 11 centímetros por el peso específico, la altura del contrapiso en metros por su peso específico, el peso granítico por su peso específico. Todo esto lo sumamos y esto es lo que nosotros denominamos G, que son cargas permanentes, que nos da 452 kilogramos por metro cuadrado. A esto le vamos a dar una suma de 200 kilogramos por metro cuadrado, que es el valor de la sobrecarga, P, y la sumatoria de G más P nos va a dar lo que nosotros denominamos Q, que es la carga total que va a recibir la losa por metro cuadrado, que tiene la losa por metro cuadrado. Vamos a pasar al siguiente, y ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la solicitación. Nosotros ya tenemos calculado el análisis de carga, que nos dio 650 kilogramos por centímetro cuadrado, y ahora lo que vamos a hacer es calcular las solicitaciones. Pero cuando nosotros calculamos las solicitaciones en una losa cruzada, tenemos que calcular el factor de multiplicación, que es FM, que lo vamos a calcular teniendo en cuenta el Q que nos dio la losa multiplicado por la luz menor, 5,10, al cuadrado. Esto nos va a dar un valor, en este caso 16.906 kilogramos por metro. Esto es uno de los valores que nosotros debemos calcular. Como siguiente valor tenemos que calcular un cociente entre la luz menor y la luz mayor para poder acceder a una tabla. Este
resultado de cociente entre luz menor y luz mayor nos da 0,85. Entonces, nosotros, al tener este valor referencial 0,85, vamos a tomar la tabla, que es esta, en la cual vamos a tener como distintos valores, ¿no? O sea, es una situación para una losa con un empotramiento doble, un empotramiento en dos lados. Entonces vamos a tener momento en el empotramiento según X, momento en el empotramiento según Y, momento en X, momento en Y. Y bueno, después el tema de las reacciones. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para ingresar a esta tabla? Bueno, como la luz menor era LI y la luz mayor era LX, el valor que nos dio es 0,85. Entonces nosotros vamos a tener que respetar que LI sobre LX se ingresa desde abajo, porque el cociente que nosotros hicimos es la luz menor dividido la luz mayor. Si la luz menor hubiera sido según X, ingresaríamos desde el lado de arriba. En este caso ingresamos desde el lado de abajo y vamos a ir tomando todos estos valores que están en el renglón verde, que ya lo vamos a ver en la siguiente hoja. Fíjense que vamos a tomar todos los valores que estaban en el renglón verde y lo vamos a multiplicar por el factor de multiplicación y vamos a empezar a obtener los distintos valores de momento y los distintos valores de reacciones. Bueno, aquí tenemos como resultante los gráficos de momento en el empotramiento según Y, momento en el tramo según Y, momento en el empotramiento según X y momento en el tramo según X. Fíjense que según Y los valores son un poquito mayores que según X. Eso es porque al ser menor la luz según Y, las deformaciones son mayores. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 6 metros por 5,10, la losa vamos a tener en la luz de 5,10, que es esta, vamos a tener el mismo descenso tanto para 5,10 como para 6, pero vamos a tener mayores deformaciones según la luz más corta que según la luz más larga. Esa es la razón por la cual se producen mayores deformaciones según Y respecto de X. Entonces nosotros, para luego calcular las armaduras, lo que vamos a hacer es, en los momentos que nos dio en el empotramiento, vamos a hacer una reducción del 90%. Entonces, lo que nos dio el momento con el cálculo anterior, lo vamos a multiplicar por 0,9 y esto nos va a dar dos valores, que es 1112 según X y 1255 según Y. Entonces, nosotros en una losa cruzada tenemos, como habíamos dicho, armaduras principales en dos direcciones y vamos a tener dos alturas útiles. La que se ubique en el inferior de la losa será la que se distribuya en el lado más corto, en este caso sería el lado Y, ya que produce mayores deformaciones. Sobre esta irá la armadura principal en el otro sentido. Entonces, la que está en verde sería la altura útil de la luz más corta y la que está en rojo es la altura útil de la luz más larga, 6 metros.
Entonces, altura útil del lado más corto son 9 centímetros y la altura útil del lado más largo son 8 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la sección necesaria y la verificación del eje neutro para nosotros poder calcular la armadura de nuestra losa en dos direcciones, según X y según Y. Bueno, primero nosotros lo que vamos a hacer es calcular, como dice acá a la izquierda, las armaduras necesarias en el tramo según X. Me voy a tomar un mate. Entonces, nosotros acá, cuando calculamos la armadura necesaria en el tramo, vamos a tomar lo que nos dio la armadura en el tramo cuando calculamos el factor de multiplicación, multiplicado por el coeficiente de mayoración, dividido el brazo de palanca, que es 0,9 de HU según X, que es 8 centímetros. Entonces esto nos va a dar 7,2 centímetros. Pero en esta fórmula de la armadura necesaria, nosotros tenemos que ponerla en metros. Entonces, toda esta cuenta nos va a dar un resultado de 2,11 centímetros cuadrados por metro. Esta unidad de 2,11 centímetros cuadrados por metro se establece porque es la cantidad de armadura que yo necesito en una faja unitaria de 1 metro. Luego calculamos la armadura mínima, en la cual vamos a tener en consideración los 100 centímetros y la altura útil de 8 centímetros. Recuerden que según X tenemos la luz más grande, por lo tanto va a ser la altura útil más corta, entonces van a ser los 8 centímetros. La armadura mínima nos va a dar 1,33. Luego lo que tenemos que hacer en el tramo según X, tenemos que hacer la verificación del eje neutro. Es decir, que nosotros tenemos nuestra losa y hasta ahora lo que hicimos fue calcular lo que nosotros, lo que sería el cálculo de lo que nosotros necesitamos de armadura en el tramo según X. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si verifica el eje neutro. Entonces para eso vamos a tomar el valor que nos dio la armadura multiplicado por la tensión del acero dividido 100, que es la faja unitaria, por 140. Esto nos da 0,63 centímetros menor a 0,2 de HU, que es 1,6 centímetros. Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros ya hicimos el cálculo de la armadura necesaria en el tramo. Ahora lo que vamos a hacer es la armadura en el apoyo. Acá, la armadura en el apoyo según X. Para eso vamos a tomar el momento en el empotramiento según X, que es lo que nos dio esto, multiplicado por el coeficiente de mayoración, dividido Z, que es 0,07, por 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, la armadura necesaria en este punto nos va a dar 6,43 centímetros cuadrados por metro. Vamos a continuar. Nosotros aquí tenemos que por una situación de que no nos verificó el eje neutro, tenemos que cambiar los parámetros. Es decir, que si a nosotros el eje neutro, que sería el hormigón en el estado 3,
esto es 0,2. Y esto es 0,9 de H. Si esto, cuando nosotros calculamos X, nos da mayor a 0,2 de H, tenemos que cambiar los parámetros tanto de X como de Z, que es esto que está acá. Entonces, en lugar de X valer 0,2 de H, X va a valer 0,4 de H, y Z va a ser 0,8 de H, útil, ¿no? En ambos casos. Entonces, por eso, cuando calculamos, en este caso, el brazo de palanca en el empotramiento según X, en lugar de ser 0,9 de H, va a ser 0,8 de H. Y nos va a dar 0,06 centímetros. Y nos da la armadura 7,23. Y la verificación del eje neutro, teniendo en cuenta que X es 0,4 de H, nos da 3,2. Por lo tanto, verifica, porque cuando nosotros hacemos la verificación del eje neutro tomando 7,23 de armadura, nos da 2,16 la verificación del eje neutro. Bueno, de la misma manera que nosotros calculamos la armadura en el tramo según X, tenemos que calcularla según Y. En este caso, la armadura necesaria en el tramo según Y es 2,79, es el mismo procedimiento. Y después calculamos la armadura mínima, que nos tiene que dar menor a la armadura necesaria en el tramo. Es decir, que nosotros tenemos las losas, tenemos así las losas, entonces nosotros lo que estamos haciendo es calcular la armadura según Y en el tramo. Y bueno, esta nos dio 2,79, la armadura mínima dio 1,50. Y la verificación del eje neutro es igual que en X. En este caso es la verificación del eje neutro según Y, en el cual voy a tomar el valor de la armadura en el tramo según y voy a tomar X igual a 0,2 de la altura útil. Y bueno, en el caso de calcular la verificación del eje neutro, lo que voy a tomar son 100 centímetros, que es la faja unitaria. Como nos da menor a 0,2 de HU, verifica, porque da 0,83, que es menor a 1,8 centímetros. Entonces estamos perfectos. Acá lo que tenemos es exactamente lo mismo que según X, pero en este caso según Y, que sería la armadura en el apoyo según Y. Es decir, que nosotros vamos a tener, lo que calculamos recién es la armadura en el tramo según Y. Ahora lo que vamos a calcular es la armadura en el apoyo según Y. Entonces, para calcular la armadura en el apoyo vamos a tomar el valor que nos dio el momento en el apoyo, lo multiplico por el coeficiente, dividido Z, que es 0,9 de H, o sea 0,081, multiplicado por la tensión del acero. Esto nos va a dar la armadura necesaria que voy a necesitar en el apoyo, que son 6,46 centímetros cuadrados por metro. También vamos a hacer la verificación del eje neutro. En este caso,
nos da 1,94 y 0,2 de H es 1,6. Por lo tanto, no verifica. Entonces tenemos que volver a cambiar los parámetros. Es decir, que Z no va a ser 0,9 de H, sino que va a ser 0,8 de H. Y X no va a ser 0,2 de H, sino que X va a ser 0,4 de H. O sea que modifico estos parámetros. Entonces, vamos a modificar, modificando aquí, Z es igual a 0,8 de H en lugar de 0,9 de H, y nos da 0,072. Entonces la armadura en el apoyo según I, cambiando los parámetros, nos da 7,26 centímetros cuadrados por metro. Ahora vamos a ir al siguiente paso, en el cual vamos a hacer la verificación del eje neutro, modificando los parámetros, por supuesto, donde X va a ser igual a 0,4 de HU, según I. Entonces, X es igual a 0,4 por 8 centímetros, lo cual nos da 3,2 centímetros. Si nosotros calculamos la verificación del eje neutro en el apoyo según X, nos da 2,17. Por lo tanto, este 2,17 es menor a 3,2 centímetros, lo cual significa que verifica. Aquí lo que tenemos es un resumen de las armaduras, armaduras según X en el tramo, y armadura según I en el tramo. Fíjense que según I, donde tenemos la luz menor, es mayor que según X, donde tenemos la luz mayor. Armadura según X en el empotramiento, 7,23, y un poquito mayor según I, 7,26. Entonces, ahora lo que viene es la adopción de armaduras y separación de hierros. Vamos a tener que calcular la adopción de la armadura en el tramo según X. Entonces, ¿qué armadura vamos a tener acá? ¿No es cierto? Si yo tengo los ejes de coordenada X e Y, ¿qué armadura voy a tener en este sentido? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es adoptar un hierro Fidel 6. Esto equivale a una sección de 0,28 centímetros cuadrados. Si nosotros, perdón, dividimos 0,28 dividido lo que nos dio la armadura, nos va a dar la separación. Entonces vamos a tener que en el tramo según X vamos a adoptar un Fidel 6 cada 12, que son 2,33 centímetros cuadrados por metro. En los apoyos, acá en el apoyo se va a doblar hierro por medio, es decir que voy a doblar un Fidel 6 cada 24, en la parte donde llega en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la armadura en el tramo según I, es decir que nosotros tenemos esta situación y vamos a calcular la armadura en el tramo según I. Vamos a adoptar el hierro Fidel 8 que equivale a una sección de 0,50 y vamos a hacer, para calcular la separación, 0,50 dividido lo que nos dio la armadura, que es 2,79, y nos da una separación de 17 centímetros. Entonces la armadura que tengo en el tramo según I es un Fidel 8 cada 17 centímetros. Entonces, cuando nosotros queramos doblar aquí, en esta parte vamos a doblar el 50%, por lo tanto vamos a doblar un Fidel 8 cada 34. Adopción de armaduras y separación de hierros. Cuando nosotros
calculamos las armaduras. La armadura de los apoyos son las que resultan del doblado de las armaduras que se encuentran en el tramo. Estas que están acá. En algunos casos lo que aporta el tramo a los apoyos no es suficiente. En tal caso hay que agregar una armadura adicional o caballete, que son unos hierros que supónganse que nosotros venimos con los hierros estos que están acá dibujados en planta, y si no nos alcanza tenemos que agregar un hierro adicional arriba que se llama caballete, armadura adicional o caballete. Desde el tramo al apoyo según X entre la losa 100 y la losa 101 decidimos doblar el 50% de los hierros. Fíjense que doblo uno sí, uno no, uno sí, uno no. Esto significa que doblamos el 50% de los hierros. Esto significa que doblamos, como los hierros están separados cada 12 centímetros, vamos a doblar un Fidel 6 cada 24. Al doblarse del modo alternado entre ambas losas, vamos a obtener que en el medio vamos a tener una separación de Fidel 6 cada 12. Es decir, que tenemos como dato que los hierros en la losa 100 y la 101 que se doblan poseen un valor de 2,33. Entonces nosotros tenemos que de la losa 100 se adopta la mitad y de la losa 101 se adopta la mitad. Nosotros tenemos las dos losas, esta es la losa 100, esta es la 101, y cada una desde su tramo adopta la mitad. Esto nos da un total de 2,33 centímetros cuadrados por metro. Ahora, la armadura que yo calculé para el apoyo es 7,23. Entonces, la pregunta es, si yo la armadura que tengo que aporta del tramo al apoyo es 2,33. Es esta, 2,33. ¿Alcanza para cubrir los 7,23 centímetros cuadrados por metro? No, porque 7,23 está muy por encima de 2,33 centímetros cuadrados por metro. Por lo tanto, voy a necesitar armadura adicional. Y para calcular la armadura adicional, voy a sacar la diferencia entre 7,23 menos 2,33 centímetros cuadrados por metro, que es lo que nos había dado, lo que aporta los tramos a los apoyos. Esta armadura adicional, con la diferencia entre este valor y este valor, nos da 4,9 centímetros cuadrados por metro. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como necesitamos armadura adicional, lo que vamos a hacer es adoptar esa armadura adicional, que equivale a una sección de 0,50 centímetros cuadrados. Con eso vamos a calcular la separación, que son 10 centímetros. Entonces adopto como armadura adicional, según X, Fidel 8 cada 10. Lo mismo tenemos que hacer según el apoyo Y. Es decir que nosotros tenemos que, según Y, nosotros tenemos la losa, así. Entonces, lo que aporta el tramo según Y al apoyo es 2,94. Y lo que necesita el apoyo es 7,26, por lo tanto no me alcanza. Entonces tengo que restar 7,26 menos 2,94. Y voy a tener que colocar en esta parte armadura adicional. Esa armadura adicional van a ser 4,32 centímetros cuadrados por metro.
Entonces, como yo, según I, tenía una armadura de Fi del 8 cada 17, voy a colocar, a doblar los hierros de manera alternada también, Fi del 8 cada 34, pero en el medio nos va a quedar de Fi del 8 cada 17. Adopción de armaduras y separación de hierros. Bueno, entonces la armadura adicional que me va a quedar según I va a ser 0,79, que equivale a Fi del 10, porque vamos a adoptar Fi del 10, dividido 4,32, que era lo que nos había dado la armadura adicional. Esto nos va a dar una separación de 18. Adopto como armadura adicional según I, Fi del 10 cada 17 para que nos coincida con el módulo que teníamos anteriormente. Bueno, acá tenemos la planta, acá tenemos el gráfico de armaduras, según X y según Y. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta explicación. Ya pronto vamos a seguir subiendo muchos más videos con mucho más contenido. Si te gustó, dale me gusta. Suscríbete. Te mando un saludo.